Saludamos a esta hora a Irene Montero, ministra de Igualdad. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. Ministra, el borrador de la ley que mañana lleva al Consejo de Ministros sobre la nueva ley del aborto, ¿está ya acabado o habrá tiempo para algunos recortes en las horas que le quedan al día? Está ya acabado. Siempre hasta el último minuto puede haber observaciones, podemos seguir debatiendo, pero está acabado ya. Está acabado. Está acabado, es decir, ¿hay acuerdo cerrado para las bajas por las menstruaciones, por las reglas dolorosas? Así es. Vamos a ser el primer país de Europa que plantee esto. Yo creo que es, una de las cuestiones más revolucionarias y que definen bien lo que es este gobierno de coalición, ¿no? Cuando decimos más gobierno y más coalición, nos referimos a cosas como estas. Las mujeres de nuestro país tienen que saber que cuando gobierna este gobierno, cuando hay coalición, hay medidas y hay leyes que mejoran sus vidas. Esta es una ley que yo creo que representa muy bien lo que es este gobierno de coalición y en concreto, yo estoy muy orgullosa de que vayamos a ser el primer país de Europa que empieza a hablar de una cuestión que hasta ahora se ha vivido desde el tabú, desde la vergüenza, desde la soledad de las mujeres, ¿no? Que tienen dolores muy fuertes de regla y se hinchan a pastillas por la mañana y a lo mejor lo comentan con alguna compañera de trabajo, pero que hemos asumido las mujeres que no tenemos por qué hablar de nuestra menstruación o que es normal tener dolor de regla y sobre todo que no tenemos derechos asociados a nuestra salud menstrual. Entonces que por primera vez hablemos en una ley de salud menstrual, que lancemos el mensaje a las mujeres, que somos más de la mitad de la población, de que en las instituciones nos tenemos que ocupar de nuestra salud, ¿no? En la línea también de lo que dice, por ejemplo, Karma Valls, que dice, hasta ahora se ha entendido que la salud de los hombres o estudiar el cuerpo de los hombres servía también para entender los cuerpos de las mujeres. Incorporamos esa perspectiva de género y les decimos a las mujeres que su salud menstrual importa y que tenemos que responder desde las instituciones a esas reglas dolorosas incapacitantes y también al acceso a los productos de higiene menstrual. ¿Y qué explicación encuentra usted a que mujeres de su mismo gobierno, de un sindicato, hablarán de estigmatización de la mujer si se producía lo de las bajas? Creo que siempre cuando incorporamos una medida novedosa, cuando avanzamos en derechos para las mujeres, siempre hay un margen para el debate, para la duda, precisamente porque las instituciones nunca se han ocupado de la salud menstrual hasta ahora. Pero creo que lo importante es que tenemos un consenso y un acuerdo que es básicamente que lo que es estigmatizante es que las mujeres tengamos que vivir nuestra regla desde la soledad, desde la vergüenza, desde la culpa, que tengamos que llevar, un Tampax o una compresa más horas de las que debemos para no salir del trabajo, para no ir al baño, porque no encontramos un sitio adecuado para cambiarnos, que lo estigmatizante es que no podamos hablar de nuestra regla con normalidad o que lo estigmatizante es que, sea un dolor incapacitante, que sea el único, que no está reconocido como algo que te puede impedir trabajar y, por tanto, que tienes derecho a que el Estado, que es quien va a cubrir esas bajas incapacitantes, pueda garantizarte un derecho, ¿no? Que el Estado tiene que estar al lado de las mujeres. ¿Cómo se van a regular estas bajas? A través de una incapacidad temporal que además va a asumir el Estado desde el primer día, no tendrá un límite de días, además es una incapacidad especial, por tanto no serán necesarios días previos de cotización como ocurre con otras incapacidades. Yo creo que es un muy buen acuerdo. Le agradezco además particularmente al ministro Escrivá que ha trabajado duro con nosotras para poder llegar a una redacción y a una comprensión de este nuevo derecho y que pueda estar recogido en la ley y, como digo, vamos a ser el primer país de Europa. Yo estoy muy orgullosa de que, ya no solo por la medida en concreto, sino porque demostramos, como te decía, que el Estado está al lado de las mujeres y que eso también me parece importante en un momento tan delicado para nuestro país como este, ¿no? Que cuando hay un gobierno de coalición como el nuestro, estamos al lado de la gente y estamos al lado de las mujeres mirando al futuro y haciendo que la vida sea desde hoy más fácil para las mujeres desde que se apruebe esta ley. ¿Piensa que puede perjudicar a la contratación de las mujeres que haya empresarios que se lo piensen dos veces? Para eso es clave que sea una medida que asume el Estado. Eso es una de las cuestiones que más hemos debatido en el seno del Gobierno y todo lo contrario. Lo que estarían diciendo esos empresarios entonces es que no tienen en cuenta la realidad de las mujeres y que quieren ejercer la discriminación. Yo creo que nuestro país es ya un país feminista y precisamente reconocer los derechos de las mujeres es avanzar en más igualdad, en reducir las brechas de desigualdad, que es lo que hace no solamente que se vulneren los derechos humanos de más de la mitad de la población, sino también una peor capacidad de crecimiento económico. Todos los estudios económicos disponibles dicen que cuando un país cierra las brechas de desigualdad es mejor económicamente, es más próspero económicamente, tiene más capacidad de crecer. En el ámbito de los cuidados se ve también con mucha claridad. Cuando las instituciones viven de espaldas al hecho de que las mujeres se ocupan de la mayoría de las
tareas de cuidados, desde tener limpia la cocina o el baño hasta el cuidado de los hijos o de las personas dependientes o la limpieza del hogar, entonces esa sociedad es más desigual y, por tanto, menos próspera económicamente. Por tanto, yo creo que los empresarios entenderán que un país feminista, es decir, un país con igualdad, es un país no solo mejor en términos de derechos humanos, que es lo fundamental, sino para quien ese argumento no le valga, pues también más próspero y con más capacidad de crecer económicamente. Esta es una ley que da muchos pasos para que eso sea más fácil de conseguir, o en los presupuestos generales del Estado que vienen o en los próximos meses, en todo caso. No solamente porque reconocemos la salud menstrual como parte del derecho a la salud de las mujeres, sino porque también avanzamos no solamente en esos permisos para dolores incapacitantes vinculados a la regla, sino porque también hablamos del derecho de las mujeres, pues por ejemplo, a que en los centros educativos o en los centros vinculados a los servicios sociales o en los centros penitenciarios se puedan distribuir de forma gratuita productos vinculados a la higiene menstrual, desde compresas, tampones o las copas menstruales, ¿no? Que para las mujeres que están viviendo en una situación de especial vulnerabilidad o en un momento tan importante como la adolescencia en los centros educativos se puedan distribuir de forma gratuita esos productos y, por tanto, de nuevo, que le demostremos a la gente. Por eso creo que esta es una ley que refleja muy bien lo que es este gobierno y esta coalición, que es que estamos del lado de las mujeres y teniendo en cuenta sus problemas en el día a día, ¿no? La regla es algo que tenemos cada mes y que determina nuestra cotidianidad en esos días y, por tanto, pues que atendamos al ciclo menstrual y que digamos se van a distribuir gratuitamente productos de higiene menstrual en institutos o en centros vinculados a los servicios sociales o en centros penitenciarios, es también un avance. Nos queda pendiente el IVA, lo vamos a pelear, que a nadie le quepa ninguna duda. Y otra medida, ese permiso remunerado preparto desde la semana 36, porque ha ido apareciendo y desapareciendo en las diferentes versiones de borrador. ¿Va a haber o no va a haber ese permiso? Habrá desde la semana 39. En las primeras versiones del borrador, con todo el proceso participativo que hicimos con entidades feministas, con los sindicatos, con diferentes colectivos sociales, propusimos que fuese desde la semana 36 para el último mes de embarazo, y en la negociación de gobierno lo hemos dejado en la semana 39. Ya de facto ocurre que hay muchas mujeres que tienen una baja a partir de esa semana, porque ya, yo no he llegado nunca, pero por desgracia, pero sí sé que es un momento en el que ya, pues evidentemente, te vas preparando, ¿no?, para el momento del parto, que es un momento físicamente muy importante y mentalmente mucho más, y vamos a hacerlo a partir de la semana 39. Y le pregunto por el aborto. ¿Cómo piensan conseguir que la red pública, que ahora solo practica un 20% de las interrupciones del embarazo, se convierta en la red de referencia para los abortos, cuando los profesionales no están preparados o muchos de ellos no quieren? Es otra de las cuestiones más importantes de esta ley y una de las cuestiones, creo yo, más importantes para garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres de forma efectiva. Me vas a permitir que primero, Ángels, porque esto es una cosa que hemos pensado mucho y hemos hablado mucho en el Ministerio en todo el tiempo, llevamos desde junio del año pasado trabajando esta ley, hemos pensado muchas veces, y es reconocer el trabajo de la ministra de Igualdad, Viviana Ido, y del presidente Zapatero con la ley de 2010. Es una ley que sirvió para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Había cosas que era necesario mejorar y esta ley sirve para eso, pero creo que es muy importante en un día como hoy reconocer a Viviana, una ministra injustamente tratada, muy injustamente tratada en nuestro país, y que sin embargo fue artífice de una ley muy difícil de sacar adelante, con un consenso muy difícil de construir, y al presidente Zapatero, que estuvo siempre ahí también. Creo que es importante reconocerlo. ¿Cómo vamos a garantizarlo? Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una, la garantía de que las mujeres van a poder practicar interrupciones voluntarias del embarazo, si así lo desean, en un centro público, en el centro más cercano a su domicilio, de forma que incluso si hay mujeres que viven en zonas, en ciudades o pueblos limítrofes con otra comunidad autónoma y tienen más cerca un hospital que esté en otra provincia, puedan ir, para garantizar que lo que prima es la cercanía al domicilio de las mujeres. Esa es la cuestión fundamental. Y la otra tiene que ver con la regulación de la objeción de conciencia, de forma similar a como se ha hecho con la eutanasia, con el derecho a la eutanasia, de forma que garanticemos que en todos los hospitales públicos, por supuesto, garantizamos el derecho individual a la objeción de conciencia de todo el personal sanitario, con una regulación que garantiza que pueden ejercerlo, pero que eso es compatible plenamente con que en todos los hospitales, además de objetores de conciencia, si los hay,
hay personal sanitario que puede practicar las interrupciones voluntarias del embarazo, los dos métodos, el quirúrgico y el farmacológico, que la mujer, por tanto, va a poder acudir a un centro hospitalario de referencia, el más cercano a su domicilio, y siempre habrá personal sanitario que pueda atenderla. Hacía usted referencia a la ley de 2010. ¿Qué pasará si el Constitucional se pronuncia antes de que esta nueva ley sea aprobada definitivamente? Esta ley es constitucional. La ley del aborto es constitucional. El Constitucional lleva muchos años con este recurso encima de la mesa y, bueno, que a nadie le quepa ninguna duda. Este gobierno, como te decía, está aquí para garantizar derechos y tiene en las leyes feministas quizá el pilar más importante para construir consensos sociales y para demostrar cuál es la utilidad de este gobierno de coalición. Garantizar los derechos de más de la mitad de la población y con eso hacer un país mejor. Un país más feminista, por supuesto, pero un país donde en el día a día las familias, las mujeres, pueden sentir que el Estado está ahí para resolver, para ayudar a resolver sus problemas, para garantizar derechos y no para dar problemas. Cuando se privatiza, cuando se externalizan servicios, cuando se cierran centros de salud, que es lo que hace la derecha, entonces dificultamos la vida a las familias y a las mujeres. Este gobierno está aquí para garantizar derechos y para estar cerca, para dar facilidades. Y yo creo que bueno, pues eso es de lo que hablamos cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, que son además puerta para acceder a otros derechos. Si tú no puedes decidir sobre tu propio cuerpo, hay otros muchos derechos que no puedes ejercer, porque eso condiciona toda tu vida y, por tanto, pues creo que lo que tiene que hacer el Constitucional es resolver ya de una vez y no me cabe duda, además, de que lo hará en el sentido de respetar los derechos fundamentales de las mujeres. Y si no lo hace así, será una muy mala noticia para la democracia, pero, por suerte, habrá un gobierno de coalición que va a estar a la altura de las mujeres de nuestro país.